Bueno, vamos a avanzar a la siguiente zona en la que vamos a vivir. La primera vez que vi la columna fue bien chistoso porque iba saliendo de un centro comercial y de pronto, mocos, ahí estaba. Sí, justo, ¿no? Y es lo que les decía, actualmente hay un centro comercial ahí y originalmente pues también el mercado de Trajano era un centro comercial gigantesco. Y para algunos historiadores lo llegan a llamar así, ¿no? Como el primer centro comercial de la historia, por el tamaño que tenía y las dimensiones y la cantidad de tiendas y todo esto. Ben-Hur, como en Ben-Hur justo, ¿sí? Ahí en la película de Ben-Hur vemos justamente un evento en el circo y como les digo, pues no era para combates de gladiadores ni de ese estilo, era para carreras de caballos en las cuadrigas. Vamos dirigiéndonos al siguiente lugar que queremos observar ahorita, que son las termas. Nada más que no encuentro la subida. Aquí está, bueno, yo ando subiendo como troglodita trepando paredes cuando está aquí las escalinatas y todo. Así pasa en este juego. Oye, Parker, estás demente. Vamos a visitar el Panteón Romano, también lo vamos a visitar. Ahorita estamos citando como lo que está afuera de la ciudad de Roma renacentista y luego vamos a entrar a ella y vamos a ver algunos edificios importantes. Y bueno, pues lo que vamos a ver ahorita es las inmensas termas de Trajano. ¿Qué son las termas? ¿Qué es una terma? Bueno, originalmente una terma era un lugar donde estaban los baños o las piscinas donde los romanos se bañaban. Eran de las pocas civilizaciones del mundo antiguo que se bañaban muy constantemente y tenían ese tipo de piscinas. Pero estas piscinas o este tipo de baños no era solamente para voy, me baño, me echo agüita, jabón y me voy, ¿no? No, estos baños eran también lugares de reunión, donde los romanos se encontraban para dialogar, para platicar. Entonces, en lugar de decirle a tus amigos, nos vemos en el bar, te decían, nos vemos en la terma X, y llegaban ahí, estaban ahí en la piscina con sus bebidas, sus cócteles, comida, eran lugares de reunión. Has flipado, ¿eh? Posteriormente a las termas se le fueron agregando otras salas, en las cuales la gente también podíamos encontrar, para aquellos que fueran como más intelectuales, clases directamente donde profesores enseñaban distintos tipos de temas como más especializados, había bibliotecas, había librerías, también había canchas de juego para distintos tipos de deportes, salones de eventos musicales y cosas así. Entonces aquí estaríamos dentro de una de estas termas. Podemos ver todo este tipo de recuadros, este tipo de cuadriculados, pues son justamente las distintas salas para distintos propósitos que tenían. Entonces, con el tiempo, las termas se terminaron convirtiendo en lugares que podríamos decir como una especie de club deportivo en la actualidad o un club de socios en la actualidad, ¿no? Una especie de lugar así como, no sé, el Asturiano, si alguno está inscrito de este lugar, o este tipo de el Mallorca, un lugar de ese estilo, ¿no? Donde además de distintos eventos deportivos, también eran lugares de reunión donde la gente podía pasear, meterse a bañar, como les digo, convivir con otros. Eran lugares donde también en muchas ocasiones se llevaron a cabo conspiraciones o se planearon conspiraciones contra algún gobernante o cosas así. Entonces, eran lugares sociales y eran públicas, las termas eran públicas, todas ellas. Es decir, cualquiera que pudiera pagar la entrada, que pudiera pagar el boleto de entrada, podía entrar a ellas y pues pasar un buen rato tranquilamente dentro de ellas. Tenían fuentes, como les digo, alimentos, bebida, alcohol, todo lo que quisieras, ¿no? Entonces eran una especie de club de entretenimiento que estaban abiertas prácticamente durante todos los días del año y pues aquí podremos encontrar una de ellas que es como la que está en unas condiciones más o menos conservadas y era una de las más grandes, nuevamente de Trajano, el famoso emperador constructor como se le dice en muchas ocasiones, ¿no? ¡Qué buen servicio! Vamos a ver vamos a ver otras termas también ahora que serían las termas de Diocleciano. En las termas los dividían por hombres y mujeres, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Había termas que tenían esa separación, aunque pues también en algún momento determinado las termas, conforme el Imperio Romano fue cayendo en una franca situación de perversión y cosas de ese estilo, las termas se convirtieron en lugares también donde se van a cabo orgías, bacanales y todo este tipo de festividades que ya estaban muy fuera de los valores originales de los romanos, que pues normalmente manejaban mucho esta idea de el mantener la compostura, el controlar los impulsos y cosas así, pero ya en las épocas finales de Roma, ya la degeneración en todo este tipo de valores fue tal que pues las mismas termas se convirtieron en lugares de orgía y demás, y entonces ahí sí ya pues tanto hombres como mujeres podían pasar a cualquiera de las salas y pues llevar a cabo este tipo de actos, ¿no? Entonces sí, ya se llegó a este punto. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? ¿Qué eventos deportivos tenían fútbol? No, como tal fútbol no. El fútbol es mucho más reciente, ¿no? Tenían eventos deportivos como podrían ser simplemente enfrentamientos entre atletas para algún tipo de carreras, cuestiones de estilo. El lanzamiento de bala también viene en esta época. El lanzamiento de jabalina. También la famosa lucha grecorromana pues empezó a practicar aquí, ¿no? Entonces también se podían llevar a ver ese tipo de eventos de luchas entre distintos pues aficionados o profesionales a ese tipo de deportes. Entonces ese tipo de cosas podíamos encontrar en esos lugares. Mire, ahí véale, apúntele bien.
Hay una pintura llamada Romanos en la decadencia, exactamente, ¿no? Justamente ya a partir del año, digamos, 200 después de Cristo, los romanos empezaron a caer en una franca decadencia en todo, no solamente en su cuestión de gobierno, en su economía, porque también pasaron por crisis económicas muy fuertes en esos momentos, hubo muchas plagas, los sistemas de salud cada vez fueron peores y cosas de ese estilo, y todo ese tipo de cuestiones fueron llevando a la decadencia a Roma. Y entonces sus mismos valores, sus mismos principios como civilización empezaron a ponerse en cuestionamiento, y al final de cuentas pues ya tenemos que la Roma de las últimas épocas era un lugar de corrupción terrible, con todo tipo de degeneración de todo tipo de cuestiones, ¿no? En ese tipo de valores que ellos llegaban a manejar, ¿no? ¡Ya nos exhibiste! Entonces, bueno, aquí lo que estamos viendo son las termas de Diocleciano. Estas otras termas muy famosas fueron construidas, déjenme checar mi dato, en el año 305 después de Cristo, y fueron las más lujosas de todo el imperio, ¿no? Eran las más exclusivas también, seguían siendo públicas, mientras pudieras pagar podías entrar a ellas, pero eran las más lujosas de todo el imperio romano. Y pues igual eran tanto así que se construyó un acueducto particularmente para ellas, que lo vemos aquí justamente, que llevaba agua directamente al interior de las mismas termas y refrescaba constantemente todo esto. Aquí aprovechando que estamos aquí en estas termas y podemos observar aquí esta entrada y podemos observar también el acueducto, es importante mencionar una de las estructuras básicas de los romanos para la arquitectura, que sería el arco de medio punto. El arco de medio punto entonces es esta estructura que vemos en todas las construcciones romanas prácticamente. Lo vimos en el Coliseo y lo vemos aquí. Que es este arco que tiene, como dice su nombre, un medio punto. Es decir, una piedra, como podríamos decir, angular, que ayuda a distribuir el peso que tiene el edificio encima, la distribuye entre las otras que vienen a su alrededor, generando entonces una estructura sumamente estable y que los romanos también la encontraban muy bella, de tal forma que sus construcciones muchas veces iban así. Es bellísimo. Entonces muchas de sus construcciones iban con ese tipo de característica y era un elemento básico que se les colocaba, ¿no? Básicamente, ya prendí la luz que ya me estaba volviendo completamente oscuro, pero bueno, ya estamos otra vez. Entonces, justo el arco de medio punto era fundamental, podía estar completamente expuesto como en el caso de los acueductos o decorado con algún tipo de yeso que le permitiera darle algún tipo de relieve o detalles finales, ¿no? Los arcos triunfales también estarían aquí, entonces el arco de medio punto, como les digo, estructura básica del mundo romano que tenía que ser siempre colocado. Necesito uno de esos. Bueno, lo que venimos a ver ahorita en este punto, aquí tan alejado de la misma ciudad, es las murallas aurelianas, que también no podríamos faltar mencionarlas. Las murallas aurelianas actualmente siguen en funcionamiento, no ya como función defensiva, no tienen ninguna función, pero siguen ahí en pie, siguen siendo parte de la decoración de Roma, y fueron las últimas murallas que se construyeron en el 275 después de Cristo, y fueron los últimos sistemas defensivos que se construyeron en Roma. Se sabe que por lo menos hubo 5 murallas distintas en Roma, aunque podremos mencionar otras más antiguas que eran empalizadas básicamente. Entonces, conforme la ciudad romana iba creciendo, la ciudad de Roma iba creciendo y la población cada vez era mayor, y se extendía la ciudad con nuevas construcciones, pues hizo falta ir expandiendo con nuevas murallas. En este caso, las aurelianas fueron las últimas, como les digo, que estuvieron en funciones en este momento, que se llegaron a construir y que sirvieron para parar las últimas invasiones bárbaras que se dieron en estos momentos. Entonces, es la que podríamos ver en estos momentos, o este tipo de construcción que podríamos ver en estos momentos. Esta información vale millones. Con el tiempo fueron destruidas o dañadas. Posteriormente los visigodos, estos pueblos que llegaron a invadir esta región, las llegaron a desbaratar en muchas ocasiones, porque como la ciudad de Roma pasaba constantemente de mano en mano, como decíamos hace rato, ¿por qué no la reconstruyeron? Porque constantemente era atacada, ¿no? Entonces, como constantemente pasaba de mano en mano, entonces en muchas ocasiones las murallas fueron desbaratadas por los mismos ocupantes para que en el momento de un ataque y que la ciudad fuera recuperada por el enemigo, al mismo tiempo el enemigo se quedara sin defensas, ¿no? Eso era como prever para adelante cuando ya la ciudad cayera, ¿no? Entonces, estas fueron las murallas aurelianas, como digo, una de las estructuras defensivas más grandes que tuvo Roma. Se parecieron bastante o fueron el prototipo para también las murallas y los castillos durante la Edad Media. Fueron como el prototipo inicial para todas ellas. El arco, ¿no? Que viene de los etruscos. Hay unos buenos arcos en toda Italia, justo, ¿no? Tanto el arco de medio punto como algunos de los tipos de templos que manejaban los romanos venían de los etruscos. Nuevamente, para quienes no conozcan a lo mejor un poquito de ellos, los etruscos fueron una civilización que también habitó la región de la península itálica,
lo que actualmente le llamamos la Toscana. Ahí estaban ubicados principalmente los etruscos y que convivieron con los romanos durante buena parte de su historia. Tuvieron algunas guerras, algunos combates, hasta que finalmente ya los etruscos fueron completamente asimilados por parte del Imperio Romano, o por parte de la monarquía romana. Todavía era la monarquía en ese momento. Yo soy la monarquía. Entonces fueron asimilados y terminaron siendo completamente parte de lo que sería pues la historia artística y arquitectónica de la misma Roma, de tal forma que pues no fueron directamente conquistados, sino que simplemente terminaron siendo absorbidos por la civilización romana, que fue algo que le pasó a muchos pueblos, ¿no? Siempre destacan mucho las conquistas romanas, pero pocas veces hacemos referencia de estas conquistas, podríamos decirle como más pacíficas, en las cuales los romanos pues se adueñaban de las regiones a través de su influencia política y demás. Ahorita vamos a visitar pues este famoso edificio que sería un gran ejemplo de un templo romano, el Panteón. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Cuando nosotros escuchamos la palabra panteón, vamos a treparnos a un edificio para verlos de distancia y luego nos trepamos al mismo panteón. Cuando nosotros escuchamos la palabra panteón, lo primero que viene a tu cabeza son muertos, ¿no? O alguna no. Ya. Guárdeme eso, por favor, señor. Gracias. Más vale que te calmes, maldito asesino. Ok. Este hombre tenía una rifle, había que acabar con él. Entonces, bueno, cuando hablamos de un panteón, generalmente lo que viene a nuestra cabeza de inmediato es la idea de algún tipo de lugar donde se entierran a los muertos, una cuestión de ese estilo, ¿no? Muertos, tumbas y demás. Pero cuando hacemos realmente la etimología de la palabra panteón, panteón significa pan, todos, teos, dioses, ¿no? Entonces es el lugar de todos los dioses. Los panteones romanos hubo varios a lo largo de todo el Imperio Romano, de toda la extensión del imperio que llegaron a ocupar, pero en este caso en particular, el panteón romano que tenemos aquí, pues fue una construcción hecha para, pues justamente tener en teoría, o darle honor en teoría a todos los distintos dioses romanos que había. Había un montón de ellos, ¿no? Y dentro de este panteón había un montón de distintas figurillas de cada uno de estos dioses romanos, ¿no? Los inicios del panteón fueron empezados a construir por Marco Agripa. Posteriormente el panteón se quemó en un incendio grande que hubo en Roma, se quemó, y ya la reconstrucción de este nuevo panteón se empezó a parecer mucho más a lo que tenemos en estos momentos, o lo que se puede ver en estos momentos. Y finalmente fue terminado por Adriano, y ya terminó con la forma definitiva que tenemos aquí. ¿Cómo podemos percibirlo ahorita que lo estamos viendo a la distancia? El panteón romano tiene una especie de combinación entre lo que serían los templos etruscos y los templos griegos. Templo griego, tenemos el frontón, tenemos las columnas de tipo corintio y tenemos el techo en dos aguas, igual que las tejas, características básicas de los templos griegos. Y la cúpula que tenemos acá atrás con forma circular, que es la siguiente parte dentro de este templo, o el recinto principal del templo, sería de herencia etrusca. Los etruscos ocupaban mucho las cúpulas, y sus templos y los lugares donde enterraban a sus muertos generalmente eran de formas esféricas o circulares. ¿Dónde está una cámara cuando se necesita? Está raro porque el suelo está de bajada, aquí está todo plano, pero supongo que es por la modificación en el paso del tiempo, ¿no? Los edificios están unidos. Sí, justo, ¿no? Aquí el mismo peso de la ciudad ha ido causando sus desperfectos, así como aquí en la Ciudad de México tenemos el problema de que la ciudad estaba construida sobre un lago. Roma no estaba construida sobre un lago, estaba construida sobre una zona pantanosa. Entonces sí, se ha ido hundiendo algunos de sus edificios definitivamente. Además también hay algunas cosas que el juego toma sus licencias históricas y que simplemente no representa, ¿no? O las modifica a su gusto. Y bueno, estamos ahorita en el interior del panteón. Este panteón romano, pues hasta el día de hoy es una de las construcciones más impactantes del mundo antiguo y del mundo moderno. ¿Por qué? Porque la cúpula que tiene es la cúpula más grande de hormigón sin reforzar que se ha construido en la historia de la humanidad, ¿no? Es enorme. Además de todo, para lucirse aún más los romanos, le pusieron ese ojóculo, como se le llama, que es una entrada de una especie de ojo, una apertura, un domo abierto, en donde entra la luz e ilumina impresionantemente el interior de este edificio, ¿no? Lo cual es una de sus características principales, la iluminación interior que tiene. Este edificio, durante la Edad Media, fue convertido, como lo vemos aquí, en una iglesia cristiana, y durante el Renacimiento siguió siendo ocupado como tal. Creo que actualmente también sigue siendo como iglesia, aunque ya no tiene tantos feligreses y más bien es una especie de lugar de turismo, ¿no? Y bueno, pues aquí donde tendríamos actualmente esos estandartes del Vaticano, aquí por lo menos en la recreación que nos hace el juego, donde tenemos estos estandartes del Vaticano, originalmente habría
estos ídolos, estas figurillas de los distintos dioses romanos. Entonces, fue adaptada al mundo cristiano y era muy fuera de lo común, porque en el mundo cristiano de la Edad Media, las iglesias generalmente eran muy oscuras, tenían muy poca entrada de luz y se ocupaban de esa forma, ¿no? Eran completamente oscuras. Y aquí el Panteón rompía completamente con todo esto, porque al ser una iglesia también de estilo de una iglesia cristiana, pues tenía muchísima luz, ¿no? Decorada con oro y demás cuestiones, fue saqueado en varias ocasiones, pero bueno, se mantiene en pie y es una de las estructuras mejor conservadas hasta el día de hoy de todo el Imperio Romano, ¿no? ¿Cuál es el estilo arquitectónico del Panteón? El estilo arquitectónico del Panteón tal cual es romano, el estilo romano. Los romanos eran, a diferencia de lo que podemos ver con los griegos, que eran como muy ortodoxos, muy cuadrados a la hora de hacer sus construcciones, los romanos al contrario eran muy liberales, acostumbraban mucho llegar a combinar distintas figuras o distintos tipos de construcciones para crear su propio estilo, ¿no? Iban adoptando distintos lugares que iban llegando, como mencionamos también y preguntó Adli hace rato, ¿no? Los obeliscos pues eran traídos directamente de Egipto, pero también los romanos hicieron sus propios obeliscos en muchas ocasiones, o sus columnas históricas. Entonces también iban agarrando las otras civilizaciones, ¿no? No eran un imperio, podemos decir, como racista en el sentido de que despreciaba completamente lo que llegaban a tomar de otras civilizaciones, sino que más bien adaptaban lo de otras civilizaciones a lo suyo, y en muchas ocasiones, si la civilización no les caía gorda por haber sido muy rebelde, una cosa de ese estilo, les permitían conservar sus propias estructuras estatales y su cultura en buena medida. Inteligente, ¿no? Un sitio turístico, ya no que iglesia. Sí, justo. Creo que todavía conserva algunas figuras religiosas de la iglesia católica alrededor del mismo panteón. Pero ya en la actualidad, como también mencioné un poquillo, ya es mucho más un sitio turístico que una iglesia, ¿no? Ya no tiene funciones de iglesia como tal. Vamos a treparnos un poquito a él, nada más para terminar de verlo, de observarlo, y que podamos percibir la inmensa cúpula, ¿no? Que estábamos mencionando que tenía en la parte superior. A ver si lo podemos escalar. Como les digo, ya muchas de mis habilidades de este juego las perdí porque los nuevos Assassin's Creed son muy distintos. Ya me estoy matando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya llevo un buen rato sin jugar estos. Ay, ajá. Ahí está, ya encontré la barandilla que necesitamos para seguir trepando. 20 minutos después. Aquí está, justamente, esta cúpula. Esta cúpula gigantesca que les mencionaba es muy característica porque, como les digo, no está hecha con hormigón reforzado. Entonces, eso significa que no tiene todas las técnicas modernas actualmente que tenemos de construcción, y aún así nunca se ha construido una cúpula más grande que esta. Además de todo, tenemos esta cuestión de estas escalinatas, que además de verse bonita, la cúpula, también ayudaban a distribuir el peso del mismo edificio. Entonces fue una construcción muy impactante para los romanos en su momento, un gran ejemplo de lo que podían llegar a construir. Y también por otro lado, pues hasta el día de hoy sigue siendo algo que impacta muchísimo la capacidad que desarrollan los romanos para poder construir una construcción de ese estilo. Ya posteriormente tendríamos otro tipo de cúpulas como las que aparecieron en el Renacimiento, que ya estaban reforzadas, ¿no? Y que pudieron ser mucho más grandes, pero sin ningún tipo de reforzamiento interior, ningún tipo de estructura interior. Esta fue una de las más grandes que se llegaron a construir en el mundo antiguo, o más bien la más grande sin lugar a dudas, ¿de acuerdo? Si te gustó aprender historia con videojuegos, te invito a que te suscribas al canal y le des a la campanita. Si quieres participar en las grabaciones, que resuelva tus dudas y divertirnos mientras aprendemos historia, entonces síguenos en Twitch. Hacemos transmisiones los martes, miércoles y jueves a las 8 de la noche. ¡Hasta luego!